Bueno, pues seguimos adelante. En 2018, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja lanzó por vez primera el monitor de enoturismo de la DOCA Rioja. Y lo lanzó para medir y para analizar el crecimiento del enoturismo en la región. Esta herramienta, que es una herramienta única, caracteriza la oferta y la demanda de las bodegas y revela el perfil de los turistas del vino. El Consejo Regulador asumió el reto de impulsar el enoturismo en la denominación y de promocionar no solo el vino de Rioja, sino el increíble territorio que lo hace posible, sus bodegas y sus paisajes. Y por eso lo incluyó en el Plan Estratégico 2021-2025 como uno de sus pilares fundamentales. Además de asumir el reto de impulsarlo, al mismo tiempo asumió el reto de coordinar esa estrategia con todos los agentes, entre ellos ni más ni menos que 3 gobiernos autonómicos diferentes, ayuntamientos, rutas del vino, y ese es sin duda un reto muy ambicioso. Tenemos esta mañana la fortuna de que el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, José Luis Lapuente, nos acompañe para presentarnos y para ofrecernos las principales conclusiones del Monitor de Enoturismo 2023 de Rioja, única denominación de origen que cuenta con esta herramienta propia. José Luis, buenos días, tu turno, y te daré un poquito más de tiempo que esos 2 minutos que tienes ahí. Gracias. Bien, buenos días a todos. La fortuna es del Consejo Regulador por poder estar aquí con vosotros y el agradecimiento, por tanto, a 941 por darnos la oportunidad de compartir esta herramienta, algunas ideas. Intentaré enlazar también con la mesa redonda en el sentido de que realmente yo creo que hay argumentos suficientes como para estar orgullosos, pero también hay recorrido para la mejora. Y en ese sentido, la justificación inicial del monitor, pensemos que en esa eclosión de la que hablaba Elena, en esas puertas abiertas, las velocidades en cuanto a la oferta de servicios han sido muy diferentes y, por tanto, es complicado, y yo creo que sería negativo, homogeneizar la oferta, hacer tabla rasa. Y por ello, lo que se planteó como reto del Consejo Regulador es una labor de complementariedad, la creación de sinergias, qué más podía aportar sin entorpecer el desarrollo de los operadores y los distintos agentes, ¿no? Y ahí se dibujan algunos aspectos importantes. La información, si no sabes dónde estás, difícilmente vas a fijar un objetivo. La formación, pusimos nuestro grano de arena en la especialización. Hablar de enoturismo no es que todo el mundo sepa hacer de todo, sino que cualquiera, y aquí afortunadamente no importa el tamaño, ofrezca la mejor versión de sus servicios y se especialice en aquello donde puede llegar a cuotas elevadas en términos de estándar de calidad. Y ahí cada uno puede buscar su sitio, y en ese sentido considerábamos importante y realizamos talleres el segmentar la oferta, el ofrecer una oferta diferenciada en el ámbito de Rioja. Y de ahí, evidentemente, hay una consecuencia fundamental, que es la generación de negocio. O sea, no es una labor filantrópica, sino que la atracción, el flujo, lo que busca es la generación final de negocio. Por tanto, volviendo otra vez a la pauta inicial, a la información, uno de los retos a los que nos enfrentábamos es que había diseñadas ya 2 rutas, que han terminado siendo 3, que se extendían por el territorio, y en ese sentido también hay que pensar que la información que se ofrece por la entidad que integra estas rutas, por ACEBIN, es una información limitada a los operadores certificados por la entidad, con lo cual se perdía mucha información al respecto. Con lo cual, la pretensión era tener una visión de conjunto, una visión que nos permitiese tener información completa de toda la denominación, información desde el punto de vista cuantitativo, información desde el punto de vista económico,
Información también en cuanto al lado de la demanda, es decir, no solo saber lo que estamos haciendo, sino qué es lo que está percibiendo el visitante y también incluso la propia percepción, las expectativas para adelantarnos, en definitiva, a lo que el visitante planteaba. Y de ahí poder tener un recorrido en cuanto a la información, una tendencia que nos permita analizar la trayectoria y ¿por qué no?, también la comparación con otros destinos. Aquí abundaría en ese carácter singular de la herramienta, porque evidentemente este reto no lo ha afrontado ninguna otra denominación en España, pero incluso, bueno, a través de conexiones del Consejo Regulador en diferentes ámbitos y en particular con la Grey Oil Capitals, intentamos buscar la comparación con datos de otras regiones en el extranjero y vimos que era complicado tener información actual, estamos hablando de 2023, que era complicado también observar en ellos una metodología que nos permitiera ser comparables, con lo cual, bueno, desistimos un poco de ese reto y nos conformamos con una herramienta que es viva, que es dinámica, que va por su sexta edición. Digo que es dinámica porque al final no deja de ser una herramienta que también está al servicio de los operadores, nuestro core evidentemente son las bodegas, y que se retroalimenta en el devenir de sugerencias, de planteamientos, de la orientación que nos permita una captación de información que pueda ser relevante para lo que los operadores están buscando. Tiene una peculiaridad, y es por lo que he incluido una diapositiva, un par de diapositivas adicionales a lo que son las conclusiones del monitor, y es que, como digo, balancea no solo el estudio de la oferta, sino también de la demanda. En el caso de la demanda, del perfil del consumidor, lo que hace es, con un carácter bienal, testar esas percepciones, esas expectativas que los consumidores tienen. Aquí se nos deriva una primera de consecuencia, una primera, diría, conclusión, que nos pone sobre la pista incluso de una posibilidad de mejora, y es que analizando los 4 perfiles que nos visitan, vemos que apenas algo más del 5% son visitantes ocasionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de ellos están dirigidos por el vino, es decir, vienen aquí por el interés que tienen sobre el vino, que conecta directamente con la región, un elenco de profesionales también reducido en términos comparativos, y el grueso de los perfiles serían, bueno, entusiastas del vino, que superarían al otro perfil que serían los aficionados, con lo cual existe esa posibilidad de expansión por la vía de quien pueda visitar la región por otros motivos ligados a las bodegas, al paisaje, al entorno, o incluso, en definitiva, por elementos complementarios, como puede ser pues, la cuna del castellano, el Camino de Santiago. Hemos visto otros argumentos de valor, pero, insisto, la cuestión es que arquitectura, la dirección, es curioso que al final ese binomio, esa fortaleza, ese fondo de comercio hace que el vino sea el vehículo, y como digo, y aquí está Santi también, en cuanto a la posibilidad de aquellos amantes de la cultura y de la historia que se puedan ver atraídos por su museo, quiero decir que la vehiculación todavía permite más argumentos, más elementos clave que decidan esa visita, ¿no? Y en ese sentido, hacer una comparación también en cuanto a esa información que nos transmite el consumidor. Tenemos medida en el 2022, que es la última oleada, que se complementará con la que llevemos a cabo en el 2024, una estancia media en la región del visitante de prácticamente 3 días y medio, en comparación con lo que registra esta institución que integra las rutas, estaríamos hablando de un diferencial de prácticamente 1 día, y en términos de visitas, las bodegas visitadas por cada uno de los visitantes de media son 2.3, incluso, como digo, la información que obtiene el monitor también son expectativas. La ambición del visitante sería todavía incrementar más su número de visitas, y por eso lo comparo con ese 2.8, que sería la expectativa en la última oleada del monitor que el visitante tiene en términos de visita de bodegas, ¿no? Si lo volvemos a comparar con la media nacional, volvemos a ver un gap
en cuanto que son aproximadamente 2 bodegas de media las que se visitan en el territorio nacional según los datos de ACEBIN. Bueno, como digo, decidimos crear la herramienta. Una de las cuestiones a apuntar es que uno de los retos al principio en la puesta en marcha fue diseñar la metodología. Obviamente, cuando alguien pregunta, no necesariamente obtiene la respuesta. Pueden contestarle o pueden no contestarle. Contemplamos esa eventualidad y, por tanto, lo que tenemos es, en esas más de 200 bodegas que tienen abiertas las puertas al público, una estratificación para buscar sus homólogos, de tal forma que podemos proyectar el número de contestaciones, prácticamente del 50%, para obtener un dato de todo el conjunto y poder dar un dato consolidado. De ahí, por tanto, que haya una parte también de reflexión inicial en el monitor, buscando que los datos sean representativos y que finalmente nos ofrezcan una visión total. En la actualidad tenemos registradas más de 200 bodegas, 204 que tienen abiertas las puertas al público, que integrarían, y aquí vemos el mérito también de esta herramienta, hasta 133 operadores que están certificados e incluidos en las 3 rutas del vino, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental, que se extienden por toda la denominación, y en definitiva vemos la utilidad de doblar la información, que si no se quedaría coja a ese respecto. Me gustaría abundar en una de las ideas que apuntaba a la mesa, es decir, la adición potencia, es decir, lo que hay que pensar es que la identificación del enoturismo como un driver en nuestro plan estratégico no descubre nada que no tengan en mente otras regiones, es decir, al final la fidelización, la seducción del consumidor, en definitiva, el provocar ese enamoramiento que se extienda más allá de la visita, de la experiencia y que suponga la fidelización a una región, el compromiso con una marca, al final se consigue siendo la opción ganadora. Y para ser la opción ganadora hay que sumar muchísimos argumentos porque todas las locomotoras se mueven, algunas con menos vagones que la de Rioja, pero en definitiva todos van hacia adelante y en ese sentido la decisión de alguien difícilmente va a estar en la visita o en una experiencia singular, sino en un conjunto que le ofrezca satisfacción suficiente como para desplazarse, para dejar de ser un excursionista, un in and out de la visita, para llegar a la pernocta tiene que tener un plan complejo, completo. Y en ese sentido, por tanto, el concepto unitario de la denominación es clave. Hablamos de una denominación 100 por 35, o si subimos el viñedo, pues 1000 metros de altura. Y en ese sentido, en un territorio tan pequeño, establecer barreras, establecer diferencias es relativamente complicado. Sobre todo luego veremos quiénes son los países emisores de nuestros visitantes y en ese sentido todavía esto cobra más sentido. Con lo cual, no hay miedo, sino que realmente hay una ventaja en esa colaboración de la que hablaban mis colegas anteriormente. Lo cierto es que en esa visión de tendencia lo que vemos es un crecimiento sostenido, como en definitiva se puede ver en las diferentes tipologías en cuanto a servicios. Tenemos tampoco está incluido en el monitor, pero tenemos una visión ambiciosa. El plan estratégico establecía unos KPIs importantes, unos índices o unos objetivos importantes a la hora de conseguir y a la hora de llegar a ese umbral 2025. Pretendemos superar el 1.200.000 visitas, 250 bodegas ofertando servicios y llegar a un componente internacional de prácticamente el 50%, un 52%. Con lo cual, sabemos hacia dónde vamos. En términos de ticket medio y de ingresos, estamos culminando ese objetivo de 42 euros de media que establecía nuestro plan estratégico para 2025, pero todavía queda recorrido en cuanto al resto de los objetivos. Lo que sí es importante ver es cómo hay una evolución creciente en cuanto a la generación de ingresos, tanto en lo que es la visita básica o la visita con cata o la visita con comida o servicios premium,
que se añaden, y esto es novedad en el enoturismo, a otra fuente de tráfico importante que ya tiene naturaleza propia y que son los eventos. Al final hemos trascendido en esa reinvención de la que hablaba Elena, en esa búsqueda de estar continuamente en candelero. Se ha salido de las puertas de la bodega, de los límites del viñedo, y se proponen eventos, hace relativamente poco en Aldea Nueva de Ebro, en el caso de Franco Español Asmugui. Dentro de nada tendremos la cata del barrio de la estación, eventos que al final generan un tráfico importante. Estamos hablando de prácticamente 35.000 visitas asociadas a estos 75 eventos que se han registrado, en el sentido de seguir la pista en algo que ya aflora y que realmente, asociado a diferentes manifestaciones, genera lo que buscamos, ¿no? El aterrizar a la gente aquí, con toda la dificultad del mundo que puedan generar las infraestructuras. Lo tenemos más difícil que los demás, siempre argumentamos viendo el vaso medio lleno, que bueno, una vez que uno ha venido ya con su coche, pues tiene un medio de desplazamiento, pero no es menos cierto que lo tenemos más difícil que otras regiones, y ahí hay un reto importante, pues lo importante es traer a la persona aquí. A partir de ahí, desde el espíritu riojano, desde la cercanía que puede ofrecer el ambiente, y añadamos pues todos los elementos de los que hemos hablado, la gastronomía, el paisaje, simplemente la sensación de seguridad, sobre todo a raíz del COVID, que puede representar actividades en bodega y al aire libre. Como digo, lo que es importante es conseguir tener al visitante aquí. A partir de ahí yo creo que tenemos argumentos suficientes para enamorarle. Hay un elemento, se ha hablado antes también, importante en esto, y cuando insisto en la generación de negocio, un componente adicional es la generación de empleo. Durante tiempo, como digo, y a mí me ha tocado estar en el otro lado de la mesa, hace bastante, pero en definitiva lo he vivido, las puertas estaban cerradas, y cuando se entreabrían con una rendija, pues era una actividad marginal, era una actividad pues, de dedicación parcial, era una actividad a regañadientes, pues que a veces incluso terminaba haciendo el guarda de la bodega en un fin de semana, pues simplemente dejando entrar a hacer un recorrido a la gente. Bueno, esto evidentemente ha cambiado, más allá de la preparación de la que se hablaba. Medimos ya un número importante de empleos, con una experiencia también y un pozo que hace que tome carta de naturaleza esa legión de embajadores, que es el primer contacto de algunos con la denominación, o en definitiva la cara y ojos que uno le pone a la denominación cuando nos visita, como digo, esos 700 empleos. Bueno, hablaba de 1.200.000 visitas, evidentemente todavía estamos lejos, ciertamente lo que supuso la pandemia. Hablaba antes Chus de 2018, bueno, arrancamos en el 2018 en la búsqueda de información, pero evidentemente teníamos información retrospectiva de la mano de las bodegas, con lo cual tenemos una serie que arranca en el 2015, y esto nos permite también ya tener un volumen importante de información. Como digo, la recuperación de esas 226.000 visitas que se producen en pandemia en 2020 no es fácil, nadie lo ha tenido fácil, y en ese sentido hay que reconocer el mérito de los operadores, en el sentido de que esas 880.000, esas prácticamente 900.000 visitas que se producen en 2023, siempre tenemos ahora el latiguillo de compararnos con el estadio prepandemia. Bueno, pues ya estamos por encima de niveles 2019, aproximadamente en aquel entonces 860.000 visitas, y evidentemente también con un crecimiento importante de prácticamente el 20% respecto a lo que fue el año 2022. Pero como digo, esto no es más que una mini etapa en la evolución a la que se pretende llegar. Otra de las cosas importantes también aquí es la desestacionalización. Teníamos un bloque o una concentración importante en vendimias, posiblemente el momento más evocador, el otoño. Vemos cómo la primavera también cobra intensidad. Obviamente el verano todavía se nos resiste, pero en ese sentido es importante buscar esa desestacionalización. Esto es una comparativa con 2019 que nos pone ya en línea con lo que era también la situación prepandemia,
Pero buscando también oportunidades, todavía tiene un gran peso, que sería la línea verde, prácticamente un 60% las visitas que se producen en fin de semana, festivos, con lo cual queda recorrido en esos días laborables. Esto lo deberíamos ligar directamente con el visitante extranjero. Y también, en definitiva, y de nuevo vemos la fuerza que puede tener el vino y los argumentos de valor en el visitante, como la gran mayoría de las visitas se gestionan de manera directa. Todavía queda para la intermediación un recorrido importante, en definitiva, la ubicación en plataformas, la ubicación en aquellos emisores que nos pueden generar tráfico y traer, en definitiva, visitantes a la región. Como digo, en la actualidad hablamos de que el 33%, prácticamente un tercio, vienen del exterior, o sea que fundamentalmente son visitantes nacionales, de ahí, por tanto, que podamos hacer mucho a ese respecto. Yo creo que esta slide también refleja esa barrera de las infraestructuras de las que hablaba. Tenemos 3 centros emisores más allá de la zona de proximidad: Madrid, Barcelona, Valencia, con lo cual queda territorio nacional importante que, alejado de nuestra zona de influencia, podría generar visitas importantes. Y en el caso exterior ocurre lo mismo, es decir, tenemos mercados emisores muy identificados, el fenómeno americano, posiblemente también la conexión con Bilbao, la entrada, en definitiva, por el atractivo que pueden representar elementos como Guggenheim, y luego, pues, evidentemente, los mercados más cercanos, Francia, Alemania, Reino Unido, pero vemos mercados donde el vino de Rioja tiene una presencia importante y, sin embargo, en ese sentido, todavía con una tímida emisión, con lo cual, y ahí, desde luego, el Consejo intenta hacer su parte, esa difusión, esa comunicación, ese lanzamiento de la caña para buscar el enamoramiento de esos países, al final yo creo que es importante para incrementar esa cifra. Como decía, si esto es un negocio, es importante medir, 2 minutos, los 2 que me ha regalado y termino. Es importante medir ese impacto económico. En ese sentido, hay un impacto directo, que es el que se genera de puertas adentro, que estimamos en unos 62 millones de euros, y hay un impacto indirecto, que sería lo que estimamos que el visitante que está pernoctando genera por esa pernocta y, en definitiva, todo el gasto que hace fuera de nuestro entorno, de nuestro dominio, de nuestra zona de confort, que serían aproximadamente 2/3 de su gasto, para llegar a una cifra nada desdeñable de 186 millones de euros, que también, en definitiva, crece respecto de lo que fue el año anterior y que demuestra y que justifica la necesaria apuesta y el interés de la apuesta por lo que representa el enoturismo como argumento de atracción. Por tanto, y simplemente por lanzar alguna reflexión final, yo creo que la parte interesante es esa recuperación total, esa fortaleza que exhibe Rioja, ese destino principal en comparación con cualquier otro territorio nacional, y sobre todo ese crecimiento sostenido que no da síntomas de agotamiento y que permite todavía vislumbrar esas oportunidades de negocio, esas oportunidades de ofrecer más experiencias. Sigue habiendo una apuesta, también el monitor, evidentemente hay mucha más información, hace por primera vez una medición y una estimación de la inversión en el turismo en el año 2023, que estima en 2 millones de euros, con lo cual el propio operador, y hay que agradecerlo, pone el acento en seguir invirtiendo y, en definitiva, en una apuesta que, en mi opinión, es segura. Sigue aumentando la diversificación y, sobre todo, la comunicación de esa diversificación. De nuevo, también pensando en el Consejo Regulador, hemos intentado en esa labor de complementariedad hacer lo propio. Tenemos muy diferenciadas ofertas que derivan también de esos talleres de formación, MAIS, gastronomía, turismo familiar, turismo premium, pero además hemos ido más allá. En el nuevo site, en la nueva página web del Consejo Regulador, hay un planificador de rutas, hay una propuesta de planes, se lo tenemos que poner facilísimo al visitante. Es decir, si realmente hay una oferta que quiere llevarse el gato al agua,
al final otra de las posibilidades que nos tenemos que plantear es ponérselo muy fácil y ponérselo tremendamente sencillo para que pueda venir. Y finalmente, y precisamente yo creo que esa inversión revela el atractivo. Esto no es más que una etapa en el camino, esto es un sostén importante y más en el momento actual por el que hay que apostar y yo creo que demuestra esa velocidad crucero y ese crecimiento sostenido, esa apuesta generalizada, demuestra que todavía podemos hacer muchísimo más y esos objetivos ambiciosos así lo plantean. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sigo abriendo esos 2 minutillos para ver si hay alguna pregunta en el público. Si no, sí, allí al fondo una pregunta. Si le podemos acercar un micrófono. Si le acercamos un micrófono un segundo. Sí, pero así nos escuchan también los que nos siguen por esto. Sí, me gustaría saber la opinión del presidente. El otro día venía una publicación sobre que se va a plantar vid en Torrecilla. Si el cambio climático va a afectar tanto a La Rioja, que vamos a ver cómo se va a desplazar la Aldea Nueva, por decir una localidad, hacia Torrecilla. Bueno, primero le agradezco la promoción, no soy el presidente del Consejo, soy el director general. Hombre, yo creo, al final, evaluar el cambio climático en consecuencias inmediatas, yo creo que quizá es precipitado. De la misma forma que tiene un efecto y unas consecuencias seguras, las consecuencias no son inmediatas. Hablaba de esa altura de 1000 metros, hay viñedos que están buscando esa altura ya dentro de la denominación, o sea, la búsqueda de altura no necesariamente exige el desplazamiento del territorio y hay otras herramientas también que buscan ese combate, cambios en el manejo, posiblemente la identificación de una mejor adaptación de variedades dentro del portfolio de variedades que tenemos autorizadas. Yo lo que no estimo es una desertificación, un abandono, es decir, el hacer una raya y decir, pues oye, de Logroño para abajo, de Logroño para arriba. Bueno, yo creo que al final escenifica esa búsqueda de frescura que representa la altura, pero como digo, ahora mismo, y de hecho pues, yo creo que había una bodega que anunciaba pues, prácticamente hace una semana esa cota de 995 metros, incluso tiene un vino en una finca en Tudelilla, que está en un horizonte de 900 metros, quiero decir, esa altura se puede conseguir perfectamente la denominación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, director general. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Un aplauso.